Hola, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a trabajar sobre los conceptos básicos asociados a la programación. El objetivo de este curso de Introducción a la Programación de la Universidad Nacional de Luján eh, tiene que ver con introducir a los cursantes a la programación de computadoras y a la resolución de problemas mediante una metodología de trabajo y técnicas de programación específicas, ¿sí? Ahora bien, pero ¿qué significa aprender a programar? ¿Qué es programar? Según la RAE, programar es la acción de crear un programa. Claro, pero ¿qué es un programa? Un programa, podemos decir, conceptualizar, es un algoritmo expresado en algún lenguaje de programación que una computadora es capaz de interpretar y ejecutar a los efectos de resolver un determinado problema. Vamos a descomponer ahora este concepto que acabamos de introducir. Analicemos un poco esta definición. La primera palabra que salta a la vista y que es importante para el concepto de programa es la palabra de algoritmo. ¿Sí? ¿Qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Reglas definidas que no son ambiguas, que están ordenadas, es decir, aparece una instrucción a continuación de la otra en un algoritmo y que permite solucionar un problema para cumplir un objetivo o llevar a cabo una tarea, ¿sí? Pensemos que además en estas reglas, como decíamos, que están definidas, no son ambiguas. ¿Qué quiere decir? Que una instrucción va a significar una única cuestión y no más de una. Además son finitas. ¿Qué quiere decir? Todo algoritmo tiene un inicio y tiene un final. Conceptualmente esto es así. Luego en la práctica aparecen contraejemplos, pero conceptualmente esto es así. Y también es importante esto de llevar a cabo una tarea o desarrollar un objetivo. Un algoritmo tiene que tener un objetivo planteado. Trabajemos un poquito este concepto de algoritmo que ya leímos antes, ¿sí? Pensemos entre nosotros mientras vemos este video, eh, ¿cuál sería el algoritmo para preparar un buen mate? Bueno, inicialmente podríamos plantear que un algoritmo para preparar un buen mate podría ser diferente el que desarrollo yo que el que desarrollan ustedes en sus hogares, porque no todos preparamos esta infusión de la misma manera. Ahora bien, vamos a pensar, yo les propongo un algoritmo estándar para este, este objetivo. Fíjense que tiene un objetivo específico, que es preparar un mate. Bueno, paso uno, ¿sí? Empieza el algoritmo, ahí está el inicio del algoritmo y hay un paso, fíjense, un paso ordenado, ¿sí? Es ordenado porque es el primer paso, que tiene que ver con calentar el agua a una temperatura específica, en mi caso 85 grados, y poner esa agua en el termo, ese agua en el termo. Fíjense, pensemos, ¿sí? Que cuando trabajemos con algoritmos para una computadora hay que ser bien expresivos. Y quizás nosotros todos entendimos que la instrucción uno calentar agua a 85 grados, implicaba poner agua en un recipiente que esté preparado para poner en el fuego, que esté preparado, que tener la capacidad de ver o ir sensando la temperatura de esa agua mientras se va calentando, y luego que lo que ponemos en el termo sea el agua, ¿sí? Porque decimos poner en el termo y no decimos qué. Bueno, nosotros lo entendemos. Cuando trabajemos con una computadora en un algoritmo, tiene que ser más expresivos, más expresivos. Bueno, poner la bombilla en el mate. Fíjense, instrucción 2 de nuevo, ordenado. No podemos, hay instrucciones que no vamos a poder eh, invertir el orden sin tener resultados diferentes. Por ejemplo, yo podría poner la bombilla en el mate antes de calentar el agua, pero quizás no podría poner la yerba en el mate antes de poner la bombilla, ¿sí? Si bien lo podría hacer, quizás el resultado de esa preparación sea diferente luego. Poner agua en el mate, sorber la bombilla hasta para tomar mate, y la instrucción 6 si quiere tomar más mate, vuelve al paso 4 si no limpia el mate, ¿sí? Fíjense, cuando hablemos de algoritmos y en el paradigma estructurado, procedural, vamos a encontrar como tres grandes estructuras de control de flujo. La estructura secuencial, esa que nos plantea, y más adelante lo vamos a retomar, que una instrucción va a continuación de la otra y tiene el resultado de una instrucción muchas veces
es el input a la instrucción siguiente. Después hay una estructura de control de flujo que tiene que ver con los ciclos, ¿sí? La estructura iterativa. Fíjense, acá tenemos un ciclo, es decir, yo en la instrucción 6 puedo hacer dos cosas. O vuelvo a la 4 hasta que me quede sin ganas de tomar mate, o paso a la siguiente instrucción, que es la decisión o la instrucción de terminar con ese algoritmo, ¿sí? Y hay una tercera eh, estructura de control de flujo muy importante, que es la que le da inteligencia a los programas, que es la estructura condicional o estructura de decisión, ¿sí? Acá yo tomo una decisión en función de los datos, y mi dato de entrada es, de esa condición, es si tengo ganas o no de seguir tomando mate. Ahora bien, volvamos al concepto de programa. Si ya sabemos, por lo menos intuitivamente, qué es un algoritmo. Ahora bien, esos algoritmos, cuando hablemos de programas, ¿sí? Esos algoritmos que ya venimos trabajando, van a estar expresados en algún lenguaje de programación, ¿sí? Si queremos que lo interprete una computadora, van a tener que estar eh, expresado en un lenguaje de programación. Bien, podríamos generar un algoritmo para tener un entendimiento con otras personas, podríamos hacerlo en pseudocódigo o en lenguaje natural, esa es otra cuestión que también abordamos. Pero si queremos que esos algoritmos hagan que una computadora realice o interprete y ejecute una actividad, vamos a tener que desarrollarlo en un lenguaje de programación. Ahora bien, ¿qué es un lenguaje de programación? Bueno, es un idioma, ¿sí? Es la forma de comunicarlo. Los lenguajes, ¿sí? O los idiomas son eso, son formas de comunicarse, en este caso, entre personas. Bueno, el lenguaje de programación es un idioma que nos permite comunicarnos con una computadora, ¿sí? Es el idioma en el que escribimos nuestros algoritmos para que la computadora los pueda interpretar o compilar. Y cada lenguaje tiene su propia sintaxis, ¿sí? El conjunto de símbolos y reglas semánticas y sintácticas. Esto es así en cualquier idioma, es decir, cuando vamos al inglés, hay un conjunto de palabras que tienen sentido en inglés y no en otros idiomas, ¿sí? Y también hay reglas sintácticas sobre cómo armar las oraciones, sobre cómo utilizar determinados símbolos. Bueno, en un lenguaje de programación esto es esencialmente igual. Fíjense, estamos hablando de la computadora, estamos hablando de que puede interpretar nuestros algoritmos y estamos hablando de una sintaxis propia, ¿sí? Ahora bien, pero ¿qué es un lenguaje de programación y cómo entra en juego con los algoritmos y nuestros programas? Bueno, los lenguajes de programación son necesarios dado que el lenguaje natural utilizado por los humanos es ambiguo. Y entre paréntesis hasta el momento, ¿sí? Porque estamos en una realidad que eso va cambiando con los grandes modelos de lenguaje, ChatGPT, Google Gemini, etcétera. Bueno, pareciera que, aunque no es así, en el fondo, que las computadoras nos empiezan a entender el lenguaje natural. Ahora bien, tradicionalmente y hasta el momento, la forma de que nos interpreten de manera adecuada y no ambigua es a través de la realización de algoritmos escritos en un lenguaje de programación, lo que da lugar a nuestra cuestión más importante dentro de este curso, a la realización de programas. Lo que vamos a hacer durante todo el curso son programas, es programar, ¿sí? Entonces, ¿qué es un programa? Un algoritmo escrito en un lenguaje de programación. ¿Eso es un programa o un software? Ahora bien, los lenguajes de programación, y esto lo vamos a abordar durante toda la carrera, eh, responden a determinados. Si el paradigma de programación en programación es la filosofía de los ideales que definen cómo debe codificarse correctamente un software, ¿sí? Es decir, hay lenguajes de distintos paradigmas que resuelven las cosas de manera diferente. Y, y el paradigma que vamos a abordar en esta asignatura de Introducción a la Programación es el paradigma de programación estructurado o procedural, ¿sí? Que sostiene que un programa es un conjunto de algoritmos que se ejecutan para resolver un problema o brindar un servicio. Ahora bien, los tipos de lenguaje, ¿sí? También otra cuestión o caracterización fundamental. Pueden ser de dos tipos, ¿sí? Si bien en el medio hay un montón de cuestiones, hay lenguaje de programación que son compilados y otros que son interpretados. Cuando hablamos de lenguaje de programación compilados, el código fuente es transformado en un lenguaje comprensible por la máquina para dar como resultado un programa ejecutable, ¿sí? Es decir, hay un código fuente, o sea, lo que el código que nosotros escribimos, el algoritmo, el lenguaje de programación que nosotros escribimos, que luego se transforma a otro lenguaje,
a través de un compilador, ¿sí? Y en la máquina lo que hace es ejecutar ese otro código, ¿sí? El que se genera a través del compilador. Mientras que en los lenguajes interpretados, el código fuente no se transforma, no hay no, está nuestro código, pero no hay otra entidad, ¿sí? Un compilador que transforme nuestro código en otro código entendible por la computadora, sino que básicamente lo que va a pasar es que nuestro código fuente no se transforma, sino que hay un intérprete que le va diciendo a la máquina lo que tiene que hacer en tiempo real, es decir, instrucción a instrucción. No hay un proceso de compilación donde se genera otro código, sino que nosotros ejecutamos nuestro código fuente en un lenguaje interpretado y instrucción a instrucción esto se va a ir ejecutando sin necesidad de hacer una transformación masiva del código. ¿Sí? Acá hay un esquema de los lenguajes compilados, orientados a compiladores, en donde nosotros escribimos nuestro código fuente, ¿sí? Con las instrucciones sobre lo que queremos que la máquina haga, y lo guardamos como, en nuestro caso, en Python.py. Luego el código fuente es analizado con un compilador, ¿sí? Si bien Python no es un lenguaje orientado a compiladores, se transforma, se genera otro, ¿sí? Archivo diferente con otra extensión, ¿sí? Y si lo conocemos es un Excel, que eso luego es lo que un exe, perdón, ¿sí? Archivo.exe, un ejecutable, eso es lo que luego ejecutamos en la computadora, ¿sí? En cambio, en los lenguajes orientados a intérpretes o interpretados, está nuestro código y luego está el exe, ¿sí? No hay un código en el medio, ¿sí? Como hay acá, fíjense en esta segunda instancia, ¿sí? Que hay un código anterior al exe, ¿sí? Tenemos nuestro código que generamos, lo compilamos en esta instancia, se genera un nuevo archivo y ese archivo luego se transforma en el ejecutable. En cambio, en los intérpretes tenemos nuestro código y automáticamente se ejecuta. Obviamente, si hay un error, se va a detectar generalmente en tiempo de ejecución. Veamos ejemplos de algunos lenguajes de programación. Tenemos los compilados, Ada, Basic, Pascal, C, C++, C Sharp, Java, y tenemos interpretados, JavaScript, PHP, Smalltalk, Python, Lisp. Nosotros vamos a trabajar con Python, sí que es un lenguaje ampliamente utilizado, súper actual y que se está utilizando muchísimo. Además es un lenguaje bastante sencillo de utilizar y entender. Ahora bien, volvamos otra vez más al concepto de programa, ¿sí? Dijimos el tema del lenguaje de programación, que es un idioma, etcétera, ¿sí? También dijimos que tiene una sintaxis, como todos los idiomas, hay palabras que tienen un significado en este lenguaje de programación, como pasa, por ejemplo, poníamos el ejemplo de inglés. ¿Sí? Acá vemos que el Python, que es el lenguaje que vamos a utilizar, tiene una sintaxis y una semántica específica. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener que escribir las instrucciones utilizando diferentes palabras, ¿sí? Palabras que entiende el lenguaje y escribiéndolas en el orden que entiende ese lenguaje. Fíjense, acá vemos una captura de pantalla de las keywords, que son las palabras reservadas, las palabras que entiende Python. Todas estas palabras entiende Python y nos van a ayudar para conformar nuestras instrucciones. Nosotros vamos a trabajar con instrucciones y con datos. Adelante vamos a ver qué son los datos. Y esto es importante, cada lenguaje tiene su propio set de palabras reservadas, ¿sí? Es decir, no todos los lenguajes de programación tienen las mismas palabras, como pasa en los idiomas. ¿Sí? Acá vemos que también existen símbolos que tienen diferentes utilidades. Bueno, hasta aquí este video sobre algunos conceptos básicos asociados a la programación.